El completo declive de nuestra economía está sucediendo frente a nuestros ojos, pero muchas personas siguen sin entender o siquiera saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos y Latinoamérica. Si trabajas duro y administras tus gastos, antes podías mantener un estilo de vida de clase media con toda tu familia, incluso si solo tenías educación secundaria y trabajabas duro. Pero hoy es muy complicado poder alcanzar la prosperidad. Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo en las últimas décadas. Comenzamos a consumir mucha más riqueza de la que estábamos produciendo. Acumulamos la mayor cantidad de deuda en la historia y seguimos votando por políticos que no les importa nuestro futuro a largo plazo. Es por eso que hoy te traemos aquí 20 señales de que las familias estadounidenses y latinas están siendo devastadas económicamente. Número 1. Hoy en día, el estadounidense promedio gasta alrededor de $1,784 en vivienda cada mes, lo que equivale a alrededor de $21,400 al año, representando aproximadamente el 35% de sus ingresos. Según los datos publicados de la Oficina de Estadísticas Laborales, el 45% de los estadounidenses más pobres ahora gastan muchísimo más dinero, exactamente el 50% de sus ingresos tan solo en alimentos, y las personas que se encuentran en el 30% inferior más pobre ganan un promedio de $14,000 al año, lo cual es bastante poco para poder pagar alimentos y vivienda. Por lo tanto, muchas de estas personas están comenzando a depender del gobierno con cupones de alimentos o pagos por discapacidad. La clase media y los pobres principalmente gastan en necesidades esenciales como vivienda, alimentos y transporte. Número 2. Los alquileres continúan disparándose de precio en todo Estados Unidos. Hoy en día, un trabajador debe ganar alrededor de $21.4 por hora para poder pagar un alquiler modesto de un dormitorio, pero el salario de Estados Unidos medio es de aproximadamente $20 la hora, lo que significa que gran parte de ese salario semanal o mensual se va para poder pagar el alquiler. Número 3. De las condiciones actuales del mercado inmobiliario, el salario mínimo no es suficiente para pagar la renta de 2 habitaciones en muchas ciudades importantes del país. El salario mínimo federal es de $2.25 la hora y no hay una sola ciudad en Estados Unidos donde el mínimo pueda alcanzar para pagar el alquiler de una familia. Aproximadamente el 75% de los gastos familiares de personas que viven en pobreza se destinan, como ya dijimos, a pagar servicios públicos, servicios de telefonía celular, transporte, alquiler y alimentos, lo que les deja solamente el 15% de sus ingresos para poder gastar en necesidades como educación, salud y cuidado infantil. Esto de acuerdo a la encuesta de gastos del consumidor. Número 5. En muchas escuelas de todo el país, el precio de los almuerzos escolares aumentó por encima de los $3 en los últimos 2 años. En este momento, al menos 1.5 millones de estudiantes no pueden pagar sus comidas escolares. El último informe de tendencias de la Asociación de Nutrición Escolar encontró que 43% de los distritos escolares en Estados Unidos y Latinoamérica enfrentaron un aumento en el número de estudiantes que no podían pagar las comidas. Basado en el total nacional, la deuda de comida por cada niño es de $177 al año, mientras que la deuda de comida escolar pública es de $272 millones en general. Siguiente, en 2008, una libra de carne molida solía costar $2.41 y en 2022 el coste de una libra de carne molida aumentó a $4.70. Solo el mes pasado, el precio de los aceites aumentaron un 15% en comparación con hace un año. La harina aumentó un 14%, la leche un 13% y los huevos han aumentado muchísimo e incluso se han duplicado. Los cereales y las frutas procesadas, además de las verduras, han aumentado su precio en al menos un 10%, mientras que productos de panadería subieron un 9%. Los precios del pollo también han aumentado bastante, es por eso que debemos comenzar a comprar comida. Número 7. En 2015, los gastos de cuidado infantil para las familias trabajadoras ascendieron al 7.2% de todos los ingresos familiares. En
contraste con el año pasado. El gasto promedio en el cuidado infantil es casi el 10% del ingreso familiar promedio. Esto de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Número 8. Todas las ganancias del crecimiento económico en el último medio siglo han ido al 1% más rico de los que generan ingresos, y los más pobres, en realidad, han disminuido sus ingresos cuando se ajustan a los niveles de inflación actual. Este es un informe realizado por analistas de Splitter, una cadena de estadísticas bastante reconocida, y los estudios han revelado que antes de impuestos, los más ricos son los que terminan ganando más que la mitad inferior. Número 9. En este punto, casi 52 millones de trabajadores, o la tercera parte de la fuerza laboral de Estados Unidos y Latinoamérica, gana menos de $15 por hora, según un estudio publicado por Oxfam America. Este es un grupo de defensa contra la pobreza. Esto significa que más de 50 millones de estadounidenses ganan menos de $31,200 al año, lo cual es muy poco dinero comparándolo con la cantidad que se debe gastar para poder sobrevivir. Knoll, un analista, ha destacado que es vergonzoso que en un momento en el que muchas empresas estadounidenses están teniendo ganancias récord, algunas de las personas trabajadoras de este país, especialmente las personas que mantienen nuestra economía y sociedad funcionando, estén luchando por salir adelante y se están quedando atrás. Número 10. En 2019, el ingreso familiar promedio de los estadounidenses y latinos fue de $69,500 al año. Este número se ha reducido en los últimos meses a menos de $50,000. Esta fue la gran primera disminución importante de los ingresos familiares desde hace casi 10 años. Y es que el patrimonio neto del hogar estadounidense típico es de $239,000, pero ha bajado muchísimo por el colapso económico y la crisis sanitaria. Por otro lado, el individuo promedio estadounidense tiene una deuda de $94,000, mientras que la deuda doméstica promedio es de $155,300. Esto hace que muy pocos estadounidenses y latinos puedan mantenerse al corriente con sus pagos mensuales y no les deja nada de dinero para poder ahorrar para emergencia. Esto de acuerdo con el sitio web de finanzas Bancarrey. La encuesta también encontró que 56% de los estadounidenses y latinos no pueden cubrir una factura inesperada de $1,000 con ahorros. El 25% de los latinos y estadounidenses dicen que no tienen ahorros en lo absoluto, y esto es bastante catastrófico. Número 13. Como nuestras facturas se están volviendo cada vez más caras, los trabajadores tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Una encuesta encontró que 2/3 de los trabajadores en Estados Unidos actualmente viven de cheque en cheque. En otras palabras, 7 de cada 10 estadounidenses luchan por sobrevivir mes a mes. Número 14. Según los datos recopilados por Investopedia, alrededor del 66% de los graduados universitarios tienen préstamos que pagar, de los cuales 43% de todos están actualmente retrasados con el pago de sus deudas estudiantiles. Los estudiantes universitarios en Estados Unidos y Latinoamérica deben casi $1.7 billones repartidos entre aproximadamente 46 millones de personas. Ahora, esto es alrededor de $440,000 millones más que se tienen que añadir a la deuda de Estados Unidos. Y número 15. Nuevos datos exponen que el 50% de los estadounidenses ahora tienen una deuda médica superior a la de hace 40 años. Deuda médica es algo bastante conflictivo y bastante malo, ya que más de las personas con deuda en América deben al menos $1,000 en pruebas de diagnóstico, hospitalizaciones y cosas relacionadas con hospitales. Definitivamente, la economía ha cambiado, evolucionado y constantemente se está moviendo. Las cosas ya no son como antes, y es importante tenerlo en cuenta para tomar acciones que sirvan en el futuro y no tener un colapso financiero familiar. Te queremos preguntar, ¿cuál de estos datos te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta para no perderte nuestros videos diarios.